Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hora. Amén. Les saluda nuevamente su amiga y su hermana en Cristo, América. Muy contenta, amén, porque nuevamente nos permiten estar compartiendo una palabra, amén, en este grupo con todos ustedes. La honra y gloria sea para Dios, amén, porque Él es el que permite, amén, que uno hable de su palabra. Estamos muy agradecidos con el Señor por su gran misericordia que ha tenido con mi vida, con mi familia, y yo sé que de igual manera con cada uno de ustedes. Damos gracias, ¿verdad? Y la honra sea para Él, porque estamos aquí de pie nuevamente, echándole ganas, hablando de la palabra del Señor. Y sabemos que todo lo que viene, ¿verdad?, para nuestras vidas, aunque sea vientos contrarios, el Señor lo usa para bien a nuestras vidas. Amén. Todo lo que el enemigo quiere usar en contra de nosotros, el Señor lo usa a favor de sus hijos. ¿Por qué? Porque nos saca, amén, adelante y nos da esa unción fresca que necesitamos, nos da gloria, amén, nos da más peso de gloria y esa unción que necesitamos, amén, más para atar y reprender toda cosa del enemigo. Así que todo lo que el enemigo quiere usar en contra tuya, en contra mía, el Señor lo va a usar para bien. Amén. Vamos a estar hablando ahí en la primera carta, amén. Ahí en la carta de primera de Pedro. Vamos a estar hablando ahí en la carta primera de Pedro, versículo 2, verso 9. Le puse como tema en esta hora: somos linaje escogido por Dios. Amén, tú y yo somos ese linaje escogido por Dios. Ahí vamos a estar leyendo, amén, en la primera epístola, primera de Pedro, versículo 2, verso 9. Amén. Ahí vamos a estar leyendo y dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow, qué hermoso, amén. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es lo que somos tú y yo, amén. En la epístola de Pedro fue escrita por él, pero Pedro nos habla en este libro sobre el sufrimiento del cristiano, pero también nos habla de la esperanza que tenemos para todos aquellos que sufrimos por amor a Cristo. Amén. El significado de sufrimiento es adversidad, angustia, calamidad, dolor, miseria y tribulación. Todo esto, mis hermanos, esto es lo que ocasiona un sufrimiento en la vida de una persona que no es creyente y en la vida de las personas que somos creyentes. Pero aquí hay algo de diferencia. ¿Por qué? Porque los cristianos que somos creyentes en el Señor, que creemos en Dios, tenemos un Dios todopoderoso. Sabemos que al Dios que le servimos, para Él no hay nada imposible, que con Él tenemos la victoria asegurada. Esa es la diferencia de una persona que no tiene a Cristo en su corazón y de un creyente, amén, que tiene a Cristo en su corazón. Que nosotros le creemos al Señor a pesar de que vemos lo que veamos, todo lo contrario en nuestras vidas. Así que no es fácil ser un linaje escogido por Dios. Porque nosotros somos ese linaje escogido por Dios. Pero al ser ese linaje escogido por Dios, no quiere decir
que usted no va a pasar por sufrimiento. ¿Qué decimos? Es que yo soy un hijo del Señor, yo soy un creyente, yo soy un linaje escogido. Ya por eso, yo como soy un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, yo no voy a pasar por sufrimiento. No es así. La vida de un creyente está llena de sufrimientos. Y más cuando eres un escogido por Dios. Es ahí donde te das cuenta que el que te llamó no fue el hombre, sino el que te llamó fue el Señor, fue tu creador. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Y Él te aparta para que hables la verdad y el enemigo más se levante en contra tuya. ¿Sabes por qué? Para impedir que sigas hablando de su palabra. Si nos vamos al Evangelio de Juan, si nos vamos rápidamente al Evangelio de Juan, ahí en el versículo 16 y verso 33, dice: Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Confiar, porque yo he vencido al mundo. Amén. El Señor ha vencido al mundo. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Hijitos, tranquilos, no se preocupen por las cosas que han de venir. Ustedes sigan confiando en mí, porque yo soy el que soy. Aunque se levante la tormenta, aunque el enemigo los quiera oprimir, trayendo aflicción a sus vidas, confiar, hijos, porque yo he vencido al mundo. Lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. El Señor lo ha vencido, y si Él lo ha vencido, nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Es lo que nos dice, amén, en el Evangelio de Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que en medio de nuestra aflicción, en medio de lo que sentamos ya no poder seguir más, tener paz, seguir confiando, porque si el Señor venció, nosotros, amén, siendo sus hijos, vamos a vencer, porque nos da esa autoridad, amén. Si nos vamos al libro de Nehemías, versículo 9, verso 32, ahí nos dice: Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que he alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Amén. ¿Qué nos dice el Señor? Nos lo dice. El pacto que Dios hizo con cada uno de nosotros nunca lo va a olvidar. Que todo sufrimiento que llevemos por causa de Él no se le va a olvidar. Él siempre estará con nosotros, así como como ese pacto que hizo con Abraham, que nunca lo dejaría y que ensancharía su territorio. Es el mismo pacto que Dios hace contigo y conmigo, porque somos sus hijos y somos descendencia de Abraham. Mira, si nos vamos rápidamente a Génesis 17:7, ahí dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Amén. Estableceré mi pacto.
entre tú y yo y tu descendencia. Así que si nosotros somos descendientes de Abraham, también alcanzamos ese pacto. El pacto de que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Así que Dios está contigo. Si Él lo habló, lo va a hacer, porque no somos cualquier cosa en las manos de Dios. ¿Qué somos? Somos un linaje escogido por Dios. Amén. Así que hay que seguir adelante, no porque somos hijos de Dios, eso quiere decir que no vamos a pasar por situaciones contrarias, sino al contrario, vamos a pasar, pero el Señor va a estar ahí con nosotros, nos va a ayudar para salir adelante, amén, y vencer toda cosa del enemigo, todo ataque, amén, y el Señor nos va a dar la victoria. Todo proceso que aún el Señor lo permita que pasamos es por algo, amén. Recordemos que los procesos nos llevan, amén, de gloria en gloria, de poder en poder, amén. Y si no hay proceso, no hay gloria, amén. Y tenemos que aprender que los procesos nos acercan más al Señor. Un proceso no te aleja del Señor. Un proceso te acerca más a tu Creador, porque es ahí donde tú le conoces, es ahí donde tú le pides, es ahí donde tú miras la mano del Señor a tu favor. Aún todos se hayan ido y te hayan dejado solo, tú miras que el único que se quedó fue el Señor, y que es el que no te ha dejado sin comer, el que no te ha dejado sin vestir, el que no te ha dejado sin pagar tus rentas, tus biles. Las cosas que tú necesitas, el Señor te las ha dado por su misericordia, porque somos ese linaje escogido por Dios, y eso es el pacto que ha hecho, que hizo con Abraham, que somos descendientes de Abraham y que tenemos ese pacto sobre nuestras vidas. Todo aquel que es escogido por Dios y que es ese linaje, amén. Mira, mi hermano, en Gálatas 3:29 no lo dice. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Según la promesa, amén. Así que si somos, amén, descendientes de Abraham, somos esa descendencia que salió de Abraham. Somos herederos, amén, a la promesa que el Señor nos ha hecho, que le hizo a Él y que nos lo siga haciendo. Así que el Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar, amén. Hay que seguir adelante. El hecho de ser un linaje escogido por Dios, ya como ya te lo dije, no es que no vamos a pasar situaciones adversas, sino al contrario. El libro de la carta primera de Pedro habla, amén, del sufrimiento del cristiano. Ahí nos habla cómo un cristiano sufre, amén, cómo un cristiano se le levanta. Pero Pedro decía, nosotros somos linaje escogido por Dios, somos un linaje escogido, amén, no somos cualquier cosa, somos real sacerdocio, amén. Y como real sacerdocio, somos unos hijos del Rey de Reyes, y el Señor no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Veamos lo que veamos, hay que seguir adelante, amén. Me encuentro, sí Señor, santo eres. Alabado sea tu nombre, Padre. Y volvemos a la carta de Pedro, a la primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos ese linaje escogido por Dios, ¿verdad? Para marcar la diferencia y hablar la verdad de su palabra. Si nosotros somos ese linaje escogido, si tú lo eres y yo lo soy por Dios, ya no nos podemos seguir comportando como nos comportábamos en nuestra vida pasada. Porque los verdaderos hijos de Dios están sujetos a la voluntad del Padre y caminan
en obediencia a Él, dejando a un lado los deseos y pasiones carnales, mis hermanos, llevando al camino, dejando todo eso. ¿Por qué? Porque todos los deseos y pasiones de la carne nos llevan al camino de la muerte espiritual. Amén. Y no lo digo yo, no lo dice la hermana América, sino el Señor nos lo dejó bien establecido en su palabra. Si vamos, amén. Ahí. Santo eres, Señor. Te alabamos, Padre Celestial. A ti sea toda la honra y gloria, Señor, porque tú eres bueno, Padre Celestial. Si vamos a Gálatas, ahí en Gálatas nos lo habla y nos lo dice, amén. ¿Cómo debemos caminar? ¿Cómo debemos de caminar? Amén. Ahí en la carta de Gálatas nos lo habla y nos lo dice. Como un creyente, un hijo de Dios, un linaje escogido por Dios debe de caminar. En la carta de Gálatas 5:16 y dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea que el espíritu siempre se va a oponer a lo que la carne quiere. Y la carne siempre se va a oponer a lo que el espíritu quiere. Así que si somos linaje escogido por Dios, tenemos que aprender a andar en el espíritu y matar la carne. Porque Pedro nos lo dice: ustedes son un pueblo, no son cualquier pueblo, son un pueblo, linaje escogido por Dios. Así que no somos cualquier cosa en las manos de Cristo Jesús. Amén. Somos ese linaje. Somos portadores de la gloria de Dios. Mire, mi hermano, Pedro estaba identificando a los verdaderos hijos de Dios como un linaje escogido. Pedro les estaba dando una identidad a los hijos de Dios que nos caracteriza. Esa identidad nos hace característicos frente a los demás, que no somos iguales a las otras personas, sino que somos luz en medio de las tinieblas. O sea que tú no puedes ser un linaje escogido por Dios y ser tinieblas. Si tú eres un linaje escogido por Dios, tú eres luz en medio de las tinieblas. Porque ¿qué nos dice Mateo? El Evangelio de Mateo. Vamos a ir rápidamente al Evangelio de Mateo. Versículo 5, verso del 14 al 16. Y dice así: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad acentuada sobre un monte. No se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres. Como dice, y así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que nosotros somos un reflejo del Señor. Si nosotros somos esa luz, amén, en medio de las tinieblas, ellos van a reconocer que nosotros no somos cualquier cosa y que nosotros estamos caminando bajo la voluntad de Dios. Amén. Estamos caminando bajo la voluntad de Dios y ellos van a reconocer quién es su creador. Porque no querramos que ellos reconozcan quién es el Señor, amén, y que lo conozcan como su Salvador y hablar, cuando nosotros mismos no somos ejemplos a seguir. Recordemos que también la palabra dice: por sus frutos los conoceréis, y tus frutos están hablando por sí mismos. Una de las cosas que yo siempre he dicho, que uno no tiene por qué andar hablando y diciendo: es que yo soy esto, yo en el Señor oro, yo en el Señor me meto, yo en el Señor, ¿verdad? Soy esto, soy el otro, ayudo a los demás.
No, mi hermano, uno no tiene que andar hablando por sí mismo, sino, dice la palabra también, por sus frutos los conoceréis. O sea que tus frutos van a hablar quién eres. Si tú quieres que ellos se arrepientan, si tú quieres que tu familia se arrepienta, tus amigos se arrepientan, los que te rodean se arrepientan, tú tienes que ser luz en medio de las tinieblas y que tus frutos hablen por sí mismos. Cuando ellos te ataquen y te digan algo, tú callar, amén, y dejar que sea el Señor el que hable, amén. Recordemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todos huestes espirituales que de maldad, que andan afuera en los aires, amén, queriendo, amén, atacar a los hijos del Señor para que caigamos. Siempre he dicho que el diablo conoce cuál es nuestro botón encendido. Entonces por eso nosotros somos luz, amén, en medio de las tinieblas. Y también el Señor nos habla que tenemos que andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque cuando tú aprendes a andar conforme al Espíritu, la carne no te gobierna. Amén. La carne no habla, sino habla el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor es el que habla por ti. Amén. Y cuando el Señor habla por ti, son cosas buenas. Es algo que va a impactar el corazón de los demás. Como hijos, amén. Como ese linaje escogido, tenemos que aprender a andar conforme al Espíritu, como ya lo hablamos. Amén. Y también ser luz en medio de las tinieblas. Tú quieres que tu familia crea que eres alguien que ya cambió, compórtate como un hijo, amén, del Señor. Compórtate como ese linaje escogido del Señor. Y deja que tus frutos hablen por ti solo. Amén. Nosotros somos esa luz, como ya lo dijimos, que no se puede esconder. Porque cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, no se puede ocultar. Somos llamados para hacer las buenas obras delante de los hombres. Somos para hacer buenas obras delante de los hombres. Para que ellos miren y sepan distinguir que nosotros, mis hermanos, no somos cualquier cosa, sino que nos distinguimos, amén. Que somos ese linaje escogido por Dios. Y ellos, como ya lo dije, ellos aprenderán a humillarse delante de nuestro Creador. Amén. Ahora, una de las cosas que yo quiero que aprendamos, que somos un linaje escogido por Dios. Sí, nosotros no tenemos derecho de juzgar a nadie y ni mandar a nadie al infierno. Si Dios no te juzgó a ti, si Dios no me juzgó a mí, si Dios no nos mandó al infierno por los pecados que habíamos cometido en nuestra vida pasada, nosotros no somos nadie para juzgar y mandar a nadie al infierno, sino somos ese linaje escogido por Dios para darle amor a aquella persona que ha caído, a aquella persona que necesita una palabra de aliento, amén, que se ha dejado envolver por las garras del enemigo. Somos esas personas para levantar a todo caído y seguir orando, más no juzgar, amén, y no hablar y no mandar a nadie al infierno, porque si el Señor no nos mandó al infierno, siendo el Rey de Reyes, el gran yo soy, teniendo la autoridad para mandarnos al infierno y juzgar, no lo ha hecho, sino que nos ha amado con amor incondicional. Es como el Señor quiere que seamos nosotros, como linaje escogido, que también aprendamos a tener amor hacia los demás, amén. Ahora, gloria a Dios, aleluya, santo eres, Señor. Mi alma te alaba, Padre celestial. Dice, ahora también habla la Escritura, ¿verdad? Pedro dijo, real sacerdocio. ¿Qué es un real sacerdocio? Que somos unos sacerdotes reales para Dios. Amén. Santo eres, mi alma te alaba, Señor. Santo eres, Padre celestial, mi alma te alaba. Ok, mis hermanos, perdón, regresé otra vez a la Escritura, en la epístola de Pedro, primera de Pedro, amén. Dice ahí, vosotros sois linaje escogido. Somos un linaje escogido por Dios. Amén. Ya te dije, somos un linaje escogido
Pero también Pedro dice que somos real sacerdocio. Somos un real sacerdocio. Amén. Que somos unos sacerdotes reales para Dios, porque si bien lo recordamos, en aquellos tiempos los sacerdotes reales eran los que tenían la comunicación directa con el rey y con Dios. Amén. Pero ahora tú y yo somos ese linaje escogido por Dios que nos lleva a ser sacerdotes reales ante Él, porque nosotros entramos a tener esa conexión directa con el Padre cada que entramos a nuestro aposento y pasamos tiempo en intimidad con el Rey de Reyes. Por eso es importante, si eres un hijo de Dios, es pasar el tiempo con Él en intimidad, porque es ahí donde conocemos. Es ahí donde el Señor nos habla, nos revela y nos exhorta cómo andamos caminando delante de Él. Unas de las características principales, cómo identificar a un hijo de Dios, a un creyente, a un linaje escogido por Dios, son estas: estar sujetos a Dios, intimidad con Dios, ser obedientes a Dios. Amén. Es como nos identificamos cuando realmente somos un linaje escogido por Dios. Ahí en Mateo, si regresamos al Evangelio de Mateo, versículo 6, verso 6, ahí nos habla y nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso es importante la intimidad con el Señor, porque todo el tiempo que pasemos con Él no es tiempo perdido. Él te lo recompensa en público y la gente tendrá que reconocer, mi hermano, que no eres cualquier cosa, sino que tú eres un linaje escogido por Dios. Pedro dice también, nación santa. Somos una nación apartada para Cristo, como lo debió haber sido Israel, pero en su tiempo se contaminó, fue desobediente a Dios. Pero Israel cometió errores, los cuales el Señor, amén, tenía misericordia de ella, porque Dios la había hecho santa. Amén. Dios la había hecho santa. Esto es lo que conocemos como santidad posicional, es decir, ante los ojos de Dios ya hemos sido declarados justos, santos y apartados, ¿verdad? Pero la santidad progresiva, es decir, en esto influye la colaboración del hombre en relación a la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, mis hermanos, el hombre debe buscar la santidad en su vida. En lo contrario, va a tener que ser disciplinado por Dios. Si eres un hijo de Dios y no colaboramos con Él, amén, el Señor nos va a disciplinar, queramos o no, amén, para nosotros poder entrar en el camino de la obediencia, porque para eso somos llamados, somos ese linaje escogido por Dios, para hacer la voluntad de Él y caminar en obediencia. Hay que cuidar lo que Dios depositó, mi hermano. Hay que cuidar lo que Dios depositó en nosotros. Que no nos contaminemos, sino que aprendamos a guardar nuestro corazón, porque ahí es donde el Señor mora en nosotros. ¿Y cómo nos podemos contaminar? Porque claro, en la vida de un creyente hay veces donde entra todo eso, ¿verdad? Que viene la contaminación. ¿Y cómo nos podemos contaminar? Como hijos del Rey de Reyes. Si le abrimos puertas al enemigo, el enemigo es muy astuto. El enemigo va a querer contaminarnos y corromper a los hijos de Dios, a su linaje escogido, así como lo hizo
con Israel, que entró, contaminó, hizo corrupto a Israel, amén, pero la misericordia del Señor siempre ha estado ahí. Pero para ser ese linaje escogido por Dios, el hombre no se santifica solo, mi hermano. Uno tiene que recordar que para ser ese linaje escogido por Dios, uno no se santifica solo. Necesitamos que Dios nos santifique. Amén. Perdón. También la Escritura nos habla que somos pueblo adquirido por Él. Somos un pueblo altamente estimado de Dios. Somos recipientes de su misericordia. Él nos tiene guardados y que somos llamados para brillar la luz de la redención en nuestras vidas. Mi hermano, tú y yo somos ese pueblo. Amén. Somos ese linaje escogido por Dios. Con esto quiero concluir. Y quiero que sepas que no somos cualquier cosa en las manos de Dios. Si el Señor te llamó, tú eres un linaje escogido por Dios. Y como ese linaje escogido por Dios, se te va a levantar guerra. Se te va a levantar persecución. Vas a tener sufrimiento. Pero el Señor te va a respaldar. Tú tienes que seguir adelante. Pueblo somos, linaje escogido por Dios. Para que su luz brille a través de nuestras vidas. Somos llamados para ser ejemplo a los demás, fuera y dentro de la iglesia, mi hermano, y proclamar la verdad y no ser juguete del diablo. Como hijos de Dios tenemos autoridad para derribar toda cosa del enemigo que quiera venir a nuestras vidas. Si somos verdaderos hijos de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál fue el mandato que el Señor nos mandó a hacer como hijos del Señor, como su linaje escogidos? La palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, versículo 16, verso 15 nos lo dice. Y le dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Dios no les dijo, como son mis hijos, son ese linaje escogido por mí, yo no quiero, yo no quiero que pasen hambres, que pasen sufrimientos. Quédense sentados, quédense acostados, no sufran, tranquilos. No. Les dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Así como ese linaje escogido por Dios, tenemos ese mandato que Dios nos dio, ir y predicar, hacer discípulos a las naciones, predicar las nuevas de salvación. Así que levántate y resplandece en esta hora, que la luz de Jehová ha llegado sobre tu vida, como ese linaje escogido por Dios, que eres tú y que soy yo. Levántate y esfuérzate y sé valiente, amén, que el Señor está contigo y no te dejará, amén. Dios es bueno. Así que en esta hora, amén, los invito a entrar en esa etapa, amén, en esa búsqueda a nuestro Señor, unirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, amén, en esa oración, amén, donde el Señor nos fortalece cada mañana. Santo eres, Señor. Gracias, Padre Celestial. A ti sea la honra y gloria, Padre. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra de hoy, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra, Padre, no retorna vacía atrás, Señor. Que es más cortante, Padre, que una espada de doble filo, Padre Celestial. Que penetra, Padre, toda coyuntura, Padre Celestial, hasta lo más profundo, Señor, de nuestros tuétanos, Señor.
Y por eso, Señor, yo sé que tu palabra nunca va a retornar vacía, Padre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Sigue trabajando con nuestros corazones, Padre Celestial. Sigue tratando con nuestras vidas, Señor. Sigue arrancando lo que no te agrada de nosotros, Padre. Sigue, Señor, moldeándonos, Señor, porque tú eres el alfarero, Señor, y nosotros ese barro en tus manos, Señor. Sigue moldeándonos, Señor, a como usted le plazca, Padre. Sigue arrancando, Señor, toda cosa, Señor, que no venga de usted, Señor. Toda vanagloria, Padre, porque aquí la gloria solamente se la lleva usted, Señor. Solamente usted, Señor, es el que hace las cosas. Nosotros solo somos instrumentos suyos, Padre. Pero usted es toda la gloria y toda la honra le corresponde a usted, Padre. No entiendo, Señor, cómo siendo pecador, Señor, diste tu vida por mí, Padre. Lo entregaste todo. No te reservaste nada, Señor. Conociendo la maldad que había en mí, todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu sangre, Señor, por tus hijos, Padre. Lo diste todo por cada uno de nosotros, Señor, para ser salvos, Señor, para ser libres, Señor, de todo pecado, Señor, de toda contaminación, Padre Celestial. Tú lo diste todo. Amor es alto, es profundo, Padre. Es ancho, Señor. Es sobrenatural tu amor, Señor, que tú tienes hacia nosotros. Porque es tu misericordia, Padre, la que nos sostiene y la que nos levanta cada mañana. Porque aún a pesar, Señor, que nuestras fuerzas, Señor, no den para más, usted nos fortalece, Padre. Usted nos levanta, Señor. Es sobrenatural su amor. Es sobrenatural, Padre, en esta hora. Abraza, Padre. Empieza a abrazarlo, Señor. Con ese amor sobrenatural, Señor. Amor que liberta, Padre. Cada clavo, Señor, que traspasó tu cuerpo, Señor. Pensabas en nosotros, Señor, y lo hacías por nosotros. Porque no fue en vano, Padre. No fue en vano, Señor, que usted haya ido a esa cruz, Padre, a morir por cada uno de nosotros. Aún a pesar de nuestros errores, usted nos ama, papá. Usted lo hacía por cada uno de nosotros, Señor, porque fue tu amor y tu misericordia, Padre, hacia todos nosotros. Santo eres, Señor. Te pido, Señor, que sea usted sanando, Padre, nuestra tierra, Señor, nuestras naciones, Señor. Sane, Padre, liberte, Señor. Que aún todo corazón cautivo, Señor, usted lo liberte en esta hora, Padre. Tu amor es santo, es profundo. Santo, te pido, Padre, por todos los enfermos en esta hora. Nos unimos a ese clamor, Padre, de desesperación. Ahí, Señor, que sea usted haciendo la obra, Padre, de sanidad, Señor. Atamos, Padre, y reprendemos toda enfermedad, Padre. Y con la autoridad que usted nos ha dado, Señor, ordenamos que toda enfermedad, Padre, todo virus, Señor, también, Señor, salga, Padre, en esta hora por la boca, Señor. Toda cosa, Señor, que no sea suyo, Señor, quede expuesto, Señor, a la luz,
Padre, y empieza a salir todo, Padre, por la boca, Señor. Usted empieza a ser libre, Señor, de toda enfermedad, Padre. Y empiecen a vomitar, Señor, todo lo que no venga de usted. Toda enfermedad sale, Padre, por la boca, Señor. Lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Mando esa palabra, Señor, ahí en los hospitales, Señor, en las casas, Padre, donde están levantando ese clamor, Señor, donde necesitan esa sanidad, Señor. Lo reprendemos, Padre, y lo mandamos fuera de esos cuerpos, Señor, y les damos la orden, Padre, en esta hora, que toda enfermedad sale, Padre, por esa boca, Padre. Lo vomiten, Señor, lo echen fuera en el nombre de Cristo Jesús. Ahí está, Padre. Todo, Señor, queda expuesto a la luz. Todo lo que no es suyo, Señor, sale también, Padre. Santo eres, Señor. Tu amor es alto, Padre. Siga teniendo misericordia, Señor, de nuestras vidas, Señor, de nuestras familias, Padre. Te pido por todo matrimonio, Señor, que esté pasando, Señor, una dificultad, Padre. Ahí donde el hombre dice que hay divorcio, Padre, usted lo cancela, Padre, y usted restaura cada matrimonio, Padre, cada familia, Señor. Ahí, Señor, donde están los hijos rebeldes, Señor, todo espíritu de rebeldía, Padre, empieza a salir en esta hora de esos hogares, de la vida de esos hijos, Padre. Queda sujetado, Padre, y con la autoridad lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Tu espíritu de rebeldía sale fuera, Padre, de nuestros hijos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Santo eres, Padre. Oh, Santo, tu sangre por mí. Diste tu vida por mí, lo diste todo, Señor. Lo diste todo, Padre. Mi Jesús, gracias, Señor. Tu sangre por mí, gracias, Señor. Siga tomando el control, Padre, de nuestras vidas. Oh, Señor, trae fuerzas, Padre, al caído. Levanta al caído, Padre, y al débil dele nuevas fuerzas, Señor. Y elévelo, Padre, a las alturas como esa águila, Padre celestial. Te pido, Señor, que toda lengua que se levante en contra de tus hijos, en contra de tu linaje escogido, Padre, usted la condena, Padre, porque dice en su palabra que ninguna arma forjada en contra de sus hijos va a prosperar, Señor. Y yo activo esa palabra en esta hora, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Oh, siendo la maldad que había en mí, todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Abrácenos, Señor. Tu sangre por mí. Diste tu vida por mí. Y lo sigues haciendo, Padre. Sigues dándolo todo por cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Sangre por mí, Padre. Tu vida por mí. Santo eres, Padre mi Jesús. Amor es alto. Gracias, Señor. Gracias, Padre celestial. Gracias, Señor. Te pido, Padre, que sea usted proveyendo en cada familia, Padre, en cada hogar, Señor. Que sea usted poniendo ese alimento, Padre. Ahí donde hay escasez, Señor, reprendemos, Padre, todo espíritu de escasez en esta hora, Padre, y lo echamos fuera de esos hogares, Padre celestial. Y empieza a llegar el maná, Señor, ese maná que solo usted manda, Padre celestial. Santo eres, Señor. Usted empieza a proveer, Padre, todo dinero, Señor, para pagar, Señor, biles, Padre celestial. Todo, Señor, lo que nos aflige, Padre, usted manda ese dinero, Señor, para que eso quede cancelado, Padre. Aún deudas grandes, Padre, que tengamos, Padre, usted las cancela, Padre celestial, porque para nosotros es imposible, Señor, pero para usted no hay nada imposible, Padre.
Usted es el Rey, Padre, el Todopoderoso, Señor, el dueño del oro y de la plata, Padre celestial. Y para usted no hay nada imposible, Señor. Santo eres, Señor. Gracias, Señor. Clavo, traspaso tu cuerpo, sí, Señor. Lo hacías por mí, gracias, Señor. Santo eres, Señor. A ti sea la honra y gloria, Señor. Síguenos fortaleciendo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En tus manos estamos, Señor. Que se haga conforme a tu voluntad, Señor, y no a la nuestra, Padre celestial. A ti sea la honra y gloria, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, y porque tú nos ayudas, Señor, y tú no nos dejas, Padre. Cubre nuestros trabajos, Señor. Cubre nuestros hogares, Señor, de toda cosa del enemigo, Padre. En esta hora te lo pido y te lo suplico, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que el Señor les bendiga en esta hora, mis hermanos. El Señor les bendiga, amén. Y a seguir adelante, porque no somos cualquier cosa en las manos del Señor, sino somos ese linaje escogido por Él. Así que el Señor me les bendiga en esta hora, mis amados hermanos. Les saluda nuevamente su hermana en Cristo, América. Amén, saludándolos y orando por cada uno de ustedes. Dios les bendiga en esta hora.